Profe, en otros ramos las están subiendo a YouTube. Sí, lo que pasa es que yo traté de subirla a YouTube y es la primera vez que lo hago y me dijo que no podía subir un video tan largo. Entonces no Hay una sé forma si de, finalmente quedó arriba, no sé qué pasó. hay una forma de poder vincular la cuenta otra vez con el teléfono y dar un permiso especial y ya deja, profe, sin problema. Pero con el teléfono, Es que su cuenta creo que está relacionada a su número, a un número telefónico ¿sí? y ahí mandan un código y lo vuelve otra vez a colocar en una liga y ya está listo el permiso. Le mando ahorita una liga donde explica eso Ah, para ya, que sea. perfecto. Aprovecho de Otra comentarles opción igual es que subirlo. Se puede subir a una carpeta de Google Drive también y quedan todos los videos ordenados ahí. Esa es otra sí, el opción. problema es que me dijeron que si uno lo linkea con el correo de la universidad tiene mucho espacio, pero yo no pude hacer eso y mi Google Drive lo ocupo harto para la pega, entonces está casi lleno. Entonces si subo los videos no me van a caer. Entonces yo ocupo harto Google Drive para la pega. Pero vamos a seguir tratando. Aprovecho de comentarles que está con nosotros Rogelio, que va a ser uno de los ayudantes. Para este parte del curso vamos a tener dos ayudantes, a Rogelio Torres, que está acá, y Kellen Azúa. Ellos van a trabajar conmigo, y para la segunda parte del curso van a trabajar con el Seba Riola, que es un colega que va a apoyar a Sergio en el curso. ¿Ok? Bien, como introducción, después, ahora Rogelio también me dice que las clases duran 1 hora, no 1 hora y media, así que vamos a tratar de ahora sí no pasarlo, así que voy a tratar de no demorarme mucho. La clase anterior estuvimos conversando sobre una motivación para por qué estudiar los métodos de ondas superficiales para caracterizar las propiedades del suelo, y estas se ligaban íntimamente a el efecto de amplificación sísmica producto de un terremoto. Uno de los supuestos que vamos a estar trabajando implícitamente y que algo traté de convencerlo durante la presentación es que el suelo tiende a vibrar con microvibraciones, con las vibraciones ambiente normales de cada instante, con las mismas propiedades que vibra frente a un terremoto. Con este supuesto nos permite analizar cualquier suelo en cualquier instante de tiempo bajo ciertas condiciones, que ni mucho ni poco ruido, básicamente es eso. Y bajo estas condiciones yo podría determinar las características que me van a poder predecir cómo se va a comportar ese suelo frente a el movimiento fuerte. Y las técnicas que vamos a utilizar para esa predicción son lo que vamos a denominar como los métodos de ondas superficiales. ¿Ok? Les quiero comentar que en este curso, este módulo, vamos a estar trabajando en grupos, no en grupos. En este instante hay 8 estudiantes inscritos en el curso, por lo tanto vamos a hacer grupos de a 2. ¿Ya? Hay una compañera de ustedes que no viene a estas clases, pero si le pueden informar. En este curso en este módulo, vamos a hacer todo nuestro desarrollo en estos grupos de a 2. Inicialmente, dentro de las próximas clases, vamos a partir con presentaciones de los métodos de ondas superficiales que vamos a estar utilizando. Ellas se van a hacer dentro de estos grupos de a 2 y posteriormente, en el mismo grupo, van a estar procesando los datos que yo les prometí les iba a pasar. ¿Ok? La información sobre los temas y las referencias para preparar sus presentaciones se encuentra en Google, en el uCursos, en la carpeta que acabo de subir, que se llama Papers MOS, que es Métodos de Ondas Superficiales. ¿Ya? Ahí están todos los papers que para mí son más relevantes, los que más me gustan que es lo que vamos a estar trabajando. Entonces ustedes le echan una mirada y hay un archivo que se llama grupos, _2020.rtf, y ese archivo tiene los 4 temas que vamos a trabajar. ¿Ok? Ustedes arman un grupo con otra persona y me mandan un correo avisándome qué temas les interesa. Los vamos a ir repartiendo. El primero que llega reserva su tema. ¿Ok? O sea, échenle una mirada. En realidad los temas no dicen nada.
Está el puro nombre y los papers. Si tienen tiempo, le echan una mirada a los papers. En términos de tamaño, básicamente son todos los, se espera que todos tengan el mismo trabajo, pero algunos, si ustedes tienen algo de experiencia, les puede interesar alguno más que otros. ¿Ya? En esta presentación voy a cubrir todos estos métodos, así que los vamos a estar viendo. El método que no voy a cubrir hoy fue uno que vi la semana pasada, que es el método de H sobre B, que es la razón espectral de las componentes horizontales sobre vertical, que creo que ahí en el listado dice HBSR. Eso lo vimos para determinar el periodo predominante, que lo vimos la clase anterior. ¿Ok? Los otros métodos los vamos a ver ahora. ¿Alguna consulta? La idea es que comiencen a armar los grupos. La próxima clase, que es este jueves, nos vamos a conversar un poquito sobre cómo vamos a evaluar y si hay dudas. La próxima semana hay vacaciones, pero a la vuelta de vacaciones vamos a iniciar las presentaciones de los grupos. Y las presentaciones son en el orden que aparecen ahí. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a tener 2 presentaciones por clase, por lo tanto, los grupos 1 y 2 hacen la presentación el martes, 3 y 4 el jueves. Las presentaciones son de 20 a 25 minutos más 5 minutos de pregunta. Don Borja. Ay, ¿las presentaciones son acotadas específicamente como al paper o la idea es que igual investiguemos como el tema que aparece en el paper un poco más allá? Muy buena pregunta. Las investigaciones la idea es presentar las condiciones y limitaciones de los métodos. Creo que tengo ahí un pequeño to-do list de esas presentaciones que las voy a subir, y la idea es presentar los métodos, los supuestos, las limitaciones y bajo qué condiciones se utilizan. No la matemática, no cómo se procesan, nada de eso, sino que supuestos y limitaciones y alguna condición sobre su implementación. En general, yo recomiendo los papers que a mí más me gustan, pero las presentaciones son sobre los métodos, no sobre los papers. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, por lo tanto, eso es lo que les toca a ustedes para comenzar a trabajar. Vamos a comenzar la presentación de hoy, que vamos a hablar sobre los métodos de ondas superficiales. Acá tenemos un pequeño esquema sobre la diferencia entre las ondas de cuerpo que viajan dentro de un cuerpo y las ondas superficiales que son atrapadas dentro de una superficie donde se produce un contraste importante de densidad. Vamos a partir esta presentación hablando nuevamente un poquito del efecto de sitio y caracterizando las ondas superficiales. A continuación vamos a hablar sobre el procedimiento que a mí me gusta dividir en 4 grandes etapas. Nosotros nos vamos a concentrar en las etapas 3 y 4, que es determinar las curvas de dispersión e invertir para obtener el perfil de velocidades. Y en esta presentación les voy a hablar un poquito de las etapas 1 y 2, que es la realización del terreno y los tipos de datos que uno puede tener. Finalmente veremos algunos ejemplos de donde hemos aplicado esto y cerraremos con algunos comentarios. Este es un video que vimos la clase anterior y lo vamos a volver a repetir. Vamos a ver la aproximación de 3 frentes de onda, la onda P y la onda S, que son las ondas de cuerpo, pero es más interesante para la llegada de las ondas superficiales que llegan al final. Tenemos 3 tipos de suelos: roca dura, suelo suelto y suelo saturado. Tenemos la llegada de las ondas P, que no producen mucho, pero ya vemos cambios importantes en amplitud y contenido de frecuencia de las ondas sísmicas. Lo mismo ocurre para las ondas S, pero ya para las ondas superficiales vemos que estas avanzan más lento, y acá noten el cambio de amplitud y de velocidad. Los suelos sueltos tienen una velocidad menor que los suelos más consolidados, y acá tenemos un suelo mucho más suelto, donde ya tenemos el efecto de licuación producto del aumento de la presión de poros. ¿Ok? Entonces, en esta caricatura podemos ver el impacto que producen las condiciones locales
y de la misma forma como el daño se relaciona fuertemente a las ondas superficiales. Y acá tenemos, más allá de la caricatura, dos registros reales de un evento en Estados Unidos donde nos muestra lo importante de la amplitud en la respuesta que se produce debido a las condiciones locales. Otros ejemplos los vimos la clase anterior con otros casos. En general, como vimos, un terremoto, una liberación súbita de energía, va a producir dos grandes tipos de ondas en esta separación muy sencilla: las ondas de cuerpo, ondas P y S, y las ondas superficiales. Como les dije, ellas se concentran en la interfase en una interfase importante, en un contraste importante de impedancia, y la impedancia es el producto de la densidad por la velocidad de la onda S. Por lo tanto, cambios de velocidad o importantes de densidad van a producir esta concentración de ondas superficiales. Las ondas superficiales son dispersivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad depende de la frecuencia. No así las ondas de cuerpo. Las ondas de cuerpo no son dispersivas. Yo puedo filtrar en cualquier rango de frecuencia que yo quiera y las ondas de cuerpo van a estar llegando siempre en el mismo instante, pero las ondas superficiales, su instante de llegada va a depender de la frecuencia o el periodo. Acá vemos un ejemplo en datos reales y vemos para las ondas Rayleigh, vemos que primero llegan las ondas de periodo más largo y este periodo comienza a disminuir a medida que aumenta el tiempo, porque aquellas ondas de periodo más corto se demoran más en llegar. Y esa es la propiedad intrínseca de las ondas superficiales que vamos a estar utilizando en este curso. Otro aspecto interesante de las ondas superficiales es que ellas, si bien se concentran en este constante de impedancia, que nos vamos a concentrar en la superficie, el nivel de penetración que ellas tienen va a depender de la longitud de onda. En esta caricatura vemos dos ondas con longitud de onda distintas en un medio homogéneo y ambas están sampleando la misma velocidad porque el medio es homogéneo. Por lo tanto, ven absolutamente lo mismo. Pero ¿qué pasa en otro medio donde sí tenemos un cambio de velocidad? Tenemos dos medios, una capa superficial y después un semiespacio. Vemos que esta onda superficial de longitud de corta onda está concentrada en la parte superficial y no penetra mucho. Por lo tanto, ve solo la velocidad del medio superior. Una onda intermedia, de longitud de onda intermedia, ve un poquito del hondo superior y por lo tanto el promedio de la velocidad con que ésta se mueve es un promedio de ambas. Y fíjense, finalmente una onda más larga, una onda que tiene una longitud de onda más larga, va a muestrar mucho más de la parte inferior, teniendo una velocidad de propagación mucho más rápida. Ahora hemos hablado de longitud de onda, pero a través de esta sencilla relación podemos ver que la longitud de onda a través de la velocidad la podemos asociar con la frecuencia. Y ahí, bueno, es un poquito el inverso, pero básicamente este juego que hicimos con la longitud de onda la podemos extender hacia frecuencia. Por lo tanto, las altas frecuencias asociadas con longitudes de onda corta van a estar concentradas en la parte superior del suelo, mientras que las frecuencias más bajas asociadas a longitudes de onda más largas están asociadas a las partes más profundas del suelo, generando velocidades generalmente más largas. Es esta característica dispersiva de las ondas superficiales la que les permite su uso para explorar el subsuelo. Si yo analizo distintas frecuencias de las ondas superficiales, voy a estar analizando distintas profundidades y de esa manera puedo construir un perfil de velocidades en función de la profundidad. Entonces, este concepto intrínseco es el que vamos a estar utilizando a lo largo de esta unidad. Bien, todo lo que es el método de ondas superficiales, a mí me gusta dividirlo en 4 grandes etapas.
La primera, las mediciones en terreno, donde vamos y desplegamos los geófonos para medir las vibraciones del suelo y poder registrar las propiedades de ese suelo, las propiedades intrínsecas de vibrar. En segundo caso, tenemos los datos, que los vamos a separar en 4 grandes grupos. De los datos vamos a utilizar algunas técnicas matemáticas para obtener las curvas de dispersión, como vemos, donde la velocidad es función de la frecuencia, ondas dispersivas, y finalmente vamos a tener el último paso, donde vamos a ir de las curvas de dispersión hacia un modelo de capas planas, donde depende de el espesor y la velocidad de la onda S, que es el que vamos a obtener como resultado final de todo este proceso. Y acá tenemos una caracterización, un modelo que nos va a permitir predecir cómo se va a comportar este suelo frente a el movimiento fuerte. Bueno, en el terreno, como yo les decía, vamos a un sitio donde tengamos mucho espacio y vamos a desplegar los geófonos dentro de este sitio y vamos a medir. Ahí vemos distintos lugares donde hemos hecho este despliegue con distintas geometrías para tratar de capturar la manera de vibrar del suelo. ¿Ok? Entonces esta parte no la vamos a poder hacer debido a las condiciones pandémicas, pero básicamente en el terreno vamos a tener dos opciones. En términos muy generales, vamos a poder hacer arreglos unidimensional. Esto quiere decir que están todos contenidos en una línea, ya sea con un espaciamiento equidistante o con un espaciamiento irregular, o arreglos bidimensionales, donde ellos se encuentran habitando en un plano XY, ya sea con esta figura que aparece acá, o, por ejemplo, en un círculo. Entonces, en terreno vamos a hablar de arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Este arreglo tiene ciertas propiedades que vamos a utilizar en este curso, porque nos permite representar estas figuras geométricas en 2D. Para los arreglos bidimensionales existen dos dimensiones particulares. La primera tiene que ver con la apertura máxima del arreglo. Este quiere decir la máxima distancia que puedo encontrar en cualquier par de geófonos del arreglo. Esta apertura máxima va a definir la profundidad máxima hasta la cual vamos a explorar en este lugar. Y en segundo lugar, tenemos la distancia mínima entre cualquier par de geófonos del arreglo, y esta va a estar íntimamente ligada con la resolución de la parte más superficial que vamos a poder explorar. Por lo tanto, la geometría que uno realice para el arreglo nos va a definir inmediatamente la profundidad mínima, la resolución mínima que vamos a obtener y la profundidad máxima a la cual vamos a poder investigar en el sitio que estamos midiendo. Arreglos de mayores dimensiones, del orden de cientos de metros, nos va a permitir explorar también cientos de metros de profundidad. Un arreglo pequeño, del orden de un par de decenas de metros, 20 a 30 metros, nos va a permitir explorar solamente la parte más superficial del perfil de suelo. Sobre los datos, los vamos a dividir en dos grandes familias, no muy complicado. En primer lugar, aquellos datos provenientes de una fuente activa. Aquí podemos ver que el golpe se hace cercano al geófono 6 y la amplitud va decayendo con la distancia, y también vemos que el tiempo de llegada de las ondas se va retrasando porque están más lejos. Esto le vamos a llamar datos de fuente activa. Y en segundo término vamos a tener datos de fuente pasiva, donde nosotros no excitamos el suelo, simplemente registramos cómo él vibra, producto de la excitación usual en el lugar. Si estamos cerca de la costa, va a ser el mar. Si estamos en una ciudad, va a ser el tránsito normal de la gente, vehículos, el caminar. Y si estamos en el campo, puede ser el viento o distintas excitaciones del lugar, pero la Tierra siempre está constantemente vibrando. Eso es lo que vamos a registrar en unas mediciones pasivas. Ahora tenemos los datos que son de arreglos unidimensionales o en 2D, son de fuente activa o fuente pasiva.
Teniendo eso, vamos a utilizar una serie de métodos matemáticos para transformar los datos en curvas de dispersión. Los métodos de análisis más comunes son el FK, frecuencia número de onda, ReMi o Refraction Microtremor, publicado por John Lewis el 2001, la correlación espacial de Aki generalizada en Chávez García el año 2005, y también vamos a incluir en esta presentación, aunque no la vamos a estudiar este semestre, los métodos de ondas superficiales de multianálisis de Park del año 99. Algunos métodos son de amplitud y otros de fase, y algunos pueden utilizar datos pasivos y otros activos, y algunos utilizan arreglos unidimensionales y otros arreglos bidimensionales. Esta tabla que presentan acá es de mi propia creación y es como yo separo estos métodos. En general, yo he leído bastantes publicaciones, estas son técnicas que se están utilizando harto, he leído hartas publicaciones, pero todas ellas las podemos, métodos que muestran algunas diferencias, se basan en estas familias iniciales, ¿ya? Así que hasta el momento yo no he visto ningún método que no derive de estos métodos iniciales. El método FK es un método de amplitud. Esto quiere decir que toma las amplitudes de las ondas sísmicas para tratar de determinar la curva de dispersión. Permite un análisis de ondas, de datos de ondas de fuente pasiva y de fuente activa, y generalmente utiliza arreglos bidimensionales. Para la fuente activa puede utilizar arreglos unidimensionales. El método ReMi, Refraction Microtremors, es un método de amplitud y es básicamente una forma distinta de hacer el mismo método de FK, y dicen que funciona de manera pasiva para métodos unidimensionales, pero como veremos en esta presentación, eso no funciona muy bien. El método SPAC, publicado por Aki en el año 58, es un método de fase, el cual utiliza ondas pasivas, y publicado por Chávez García el año, se me olvidó qué año, pero se puede utilizar en métodos unidimensionales bajo ciertas condiciones, que lo podemos ver más adelante o lo podemos discutir en las presentaciones, pero en cualquier caso sí se utilizan en métodos bidimensionales. El método SAW también es un método de fase que utiliza ondas activas, ondas de fuente activa, y es un método que utiliza registros en una dimensión. I+W es un método de amplitud que se puede utilizar en caso activo y pasivo, y también dicen que se puede utilizar con arreglos unidimensionales, pero veremos que ese funcionamiento no es muy bueno. ¿Alguna consulta? Vamos a tratar de ver si los métodos pasivos del ReMi funciona con datos pasivos y si funciona con arreglos unidimensionales. ¿Cuál es el problema de los arreglos unidimensionales? ¿Cuál es la dificultad? Supongamos que tenemos un arreglo unidimensional, vamos a considerar el caso más básico, donde tenemos solamente 2 geófonos. Si tuviéramos más geófonos, se van extendiendo en una fila, entonces replicamos lo que vamos a observar ahora. Si yo tengo un frente de ondas que se propaga de manera perpendicular a la dirección del arreglo, conozco la distancia entre los arreglos, porque yo puse la geometría de ellos, voy a poder medir el tiempo del desfase entre uno y otro, y con ese tiempo voy a estimar una velocidad de propagación de la onda. Súper fácil. La velocidad es igual a la distancia, que la conozco porque la mido, y el tiempo es el tiempo de desfase del paso de esta onda. Entonces obtenemos la velocidad. ¿Qué pasa si la onda superficial de carácter plano no viaja de manera perpendicular al arreglo? Viaja con un cierto ángulo como el que aparece ahí. En este caso, la distancia que recorre la onda superficial es esta distancia d', que es menor, siempre menor, a la distancia real entre los dos arreglos. En este caso, el tiempo, la onda tiene una velocidad de propagación c, el tiempo va a ser siempre menor porque la distancia que viaja es menor.
Pero nosotros vamos a creer que la distancia que recorre es la distancia que separa los dos arreglos, esta distancia d, partido por un desfase menor, y nos va a dar una velocidad aparente que siempre va a ser mayor que la velocidad real de propagación de la onda. ¿Ok? Por lo tanto, si la onda viaja con cualquier ángulo y que no sea perpendicular a este arreglo unidimensional, siempre voy a estar sobreestimando el valor de la velocidad. Y eso es algo que es intrínseco del método REMI pasivo y también del método más W, como fue publicado por los autores que publicaron este método, Park y Miller. Y lo podemos corroborar en este ejemplo, donde vemos las estimaciones que ellos hacen con un arreglo lineal, aunque tenga correcciones, y el valor real. Si se fijan, para bajas frecuencias el error puede llegar a ser importante y para altas frecuencias este error se vuelve cada vez menor. Pero en general la estimación que yo obtengo de un arreglo unidimensional es siempre mayor o igual que la velocidad real. O sea, es una medida no conservadora. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar arreglos lineales con métodos pasivos. Si el método es activo, yo impongo de dónde viene la fuente. En este caso, voy a poner que la fuente va a generar una onda perpendicular del arreglo. Y en ese caso, todos los supuestos se cumplen y las estimaciones van a ser correctas. Sobre todo los métodos 2D, uno de los métodos más importantes es el método SPAC de la correlación espacial. Básicamente viene de el promedio que genera en hacer de desfases del paso de una onda plana en un arreglo circular. Y esto es la gran visión que tuvo Aki el año 58 para su tesis de doctorado. Aquí es el padre de la sismología moderna. Todo lo que ustedes lean en sismología hoy en día lo escribió, yo estoy seguro que aquí ya lo escribió antes y ahora simplemente nos hemos dado vueltas y vueltas en torno a cosas que él ya descubrió hace mucho tiempo atrás. Bueno, esto ustedes lo pueden modelar como una función de Bessel de orden 0, cuyas variables es la frecuencia, la velocidad y el radio. Como yo controlo la geometría, conozco el radio. Si yo filtro las señales para una cierta frecuencia, conozco la frecuencia. La única variable es la velocidad, la cual es la que tengo que obtener de alguna manera. Una función de Bessel de orden 0 tiene más o menos esta forma, que va decayendo exponencialmente de acuerdo a la frecuencia. Acá vemos métodos activos que hemos procesado con FK. FK nos permite procesar datos pasivos y datos activos. En este caso es el ejemplo de una fuente activa. Y vamos a considerar, dependiendo del tipo de fuente, es el rango en que vamos a poder procesar los datos. Aquí en la figura de la izquierda se tiene un golpe de una masa de 100 kilogramos que cae de una altura de 3 metros. Vemos que tenemos un rango básicamente entre los 8 hasta los 40 Hz con mucha energía, una gran amplitud. Y acá tenemos el golpe de un mazo en una zona ruidosa, donde el mazo concentra la energía básicamente de los 12 hasta los 20 Hz y tenemos un ruido importante en los 8 Hz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir fuente de baja o alta energía? Va a depender dónde la amplitud sea superior al ruido ambiente que vamos a vivir en cada lugar. Si nos vamos a un sitio muy callado, podemos utilizar fuentes menos energéticas, pero en sitios ruidosos tenemos que utilizar una fuente con mucha energía o tener una persona muy fuerte que golpee con el martillo. Una vez procesados los datos, esto es una pincelada muy breve de los métodos que ustedes van a explicar con mucho más detalle. Vamos a obtener la curva de dispersión, la cual vamos a ir armando por tramos en frecuencia con cada uno de los métodos que vamos a ver. Las bajas frecuencias suelen obtenerse de ensayos tipo SPAC,
con arreglos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque el ruido sísmico tiene una gran penetración en profundidad. Acá tenemos un ensayo activo con un peso de 100 kilogramos que yo le hablaba, que lo dejábamos caer de estos 3 metros y nos permite llegar a relativamente baja frecuencia, pero fíjense que el ruido con SPAC llega a aún más baja frecuencia. Esto es súper usual. Pero un ensayo pasivo, un ensayo activo con un martillo, que está representado con los triángulos invertidos, fíjense que nos permite capturar solo la alta frecuencia. Pero es interesante porque en la alta frecuencia donde no funciona el método SPAC con ruido. En las frecuencias intermedias vamos a tener que utilizar FK pasivo porque nos permite tener un traslape entre las bajas frecuencias hecho con SPAC y las altas frecuencias hecho con activo. Es importante que se cumpla lo que aparece en este gráfico, donde tenemos un traslape de los distintos métodos para un rango de frecuencia para ver que estamos realizando nuestra observación de manera apropiada. Acá tenemos algunos ejemplos de curva de dispersión donde tenemos las bajas frecuencias relacionadas con SPAC y métodos pasivos y las altas frecuencias hechas con métodos activos. Esto va a depender siempre la diferencia del método activo del lugar y el método pasivo también. Cuando definimos las curvas de dispersión es importante tener, hay una parte que es bien complicada, que uno puede interpretar lo que observa como un solo modo, que es el modo superior. Pero en general, dependiendo del método, uno es capaz de observar una mayor cantidad de modos, como aparece en estas figuras, donde en esta figura en realidad podemos decir, mira, yo aquí tengo una curva de dispersión bastante compleja porque tiene este salto raro. En realidad no es una curva de dispersión compleja, lo que ocurre es que este tramo de alta frecuencia proviene de un modo superior. Y este tramo en la baja frecuencia es el modo fundamental. Entonces hay que dividir estas dos curvas, una para el tramo en la frecuencia fundamental y la otra al superior, y la interpretación que se hace no la hacen los programas, la tiene que hacer el usuario. Y esto se hace con mucha experiencia, procesando muchos datos y analizándolos con cuidado, así que tengan ojo cuando hagan su interpretación de los datos. Cuando interpreten también los datos, es importante trabajar en las zonas, en los rangos de frecuencia donde los datos son confiables. En el SPAC esto viene dada por la zona de confiabilidad, una zona de buena resolución que vamos a discutir más adelante, y son aquellas en que los datos siguen esta función de Bessel. Lo vamos a ver en detalle en el proceso. Pero es importante delimitar estas zonas para definir qué parte de la curva de dispersión es obtenida de esos datos. La curva de FK nos permite obtener la dirección y velocidad con que viene la onda, y esto, al hacerlo para un número discreto de frecuencias, nos va a permitir ir construyendo la curva de dispersión. Entonces, vamos filtrando la señal para distintos rangos de frecuencia, vamos a ir obteniendo de qué dirección y con qué velocidad vienen las ondas sísmicas, y las vamos a ir sumando. La que tenga mayor amplitud va a ser la correcta, y esto nos va a ir definiendo un punto, y eso lo repetimos para todas las frecuencias. También vamos a tener un rango teórico en que vamos a poder aplicar este método, y este está íntimamente ligado con la geometría del arreglo. Como vimos, la baja frecuencia va a estar dada por la amplitud máxima del arreglo y la alta frecuencia va a estar dada por la amplitud mínima. Estos valores de longitud de onda máxima y mínima es importante pegarlos sobre nuestros datos para ver en qué rangos de frecuencia sí estamos obteniendo resultados reales. El GeoPsy nos permite hacer este cálculo y vamos a ir viendo cómo se hace para poder obtener resultados confiables. Y una última técnica que vamos a utilizar es aquella que se denomina stacking.
Acá tenemos una señal real, una señal sinusoidal, la cual le agregamos este ruido que aparece en este segundo panel y obtenemos una señal con ruido. Si se fijan, de la señal con ruido es poco lo que se observa de la señal debido a la gran cantidad de ruido. Bueno, eso es muy típico de los datos que nosotros vamos a estar utilizando. Hay una parte señal y hay algo que es ruido que realmente no nos sirve. Para poder mejorar la calidad de la señal, vamos a hacer la técnica del stacking o el apilamiento o la suma de las señales. Acá vemos 3 ejemplos de suma. La primera haciendo 5 veces esta señal con ruido no coherente. La segunda donde apilamos 20 veces esta señal y después 100 veces. Vemos que de el primer apilamiento ya podemos observar nuestra señal bastante clara, pero todavía tenemos un gran nivel de ruido. En el segundo, después de 20 veces que hacemos el apilamiento, el nivel de ruido es muy, muy pequeño y si lo hiciéramos 100 veces, básicamente no tenemos ruido. La mejora de la señal con respecto a el número de veces que yo sumo estas mediciones es igual a la raíz cuadrada del número de señales que yo sumo. De esta manera, si yo sumo 9, voy a mejorar 3 veces la razón señal ruido. Si yo sumo 25, la mejoro 5 veces. Entonces aquí siempre hay un trade-off en sumar una gran cantidad de veces, pero no tener que medir tanto rato. Entonces, ese es un trade-off que vamos a estar haciendo durante este trabajo. Este stacking lo podemos hacer no solo en el espacio del tiempo, como lo veíamos acá, sino que también lo vamos a realizar en el espacio de la frecuencia. Y acá tenemos el resultado de distintos análisis de golpes que hemos procesado y todos ellos se encuentran en el espacio de la frecuencia, donde obtenemos la velocidad de fase en función de la frecuencia. Entonces son todas distintas curvas de dispersión de un mismo punto obtenido para 10 golpes. Entonces, en vez de creerle a uno u otro gráfico, lo que vamos a hacer es sumar estos 10 y obtener el gráfico de la derecha, donde vemos que se puede interpretar de mucho mejor manera la curva de dispersión. De hecho, acá vemos claramente el modo fundamental y acá vemos parte del modo superior que podríamos tratar de incluir, pero se observa mucho más claro que en cada uno de los golpes por separado. Entonces, esta técnica del stacking la vamos a utilizar tanto en el tiempo de la frecuencia como en el espacio del tiempo. Sobre la inversión, lo que necesitamos es tomar una curva de dispersión, donde la velocidad depende de la frecuencia, y representarla en un modelo de velocidades, un perfil de velocidades que va cambiando en profundidad. Este proceso no es fácil y de hecho es un problema no lineal. Una de las posibilidades es linealizar el problema. Es decir, tomamos el problema no lineal, lo derivamos y lo convertimos en un problema lineal a tramos. Y eso hay mucho software dando vuelta que invierte este problema con esta técnica. Pero esta a veces converge y estas técnicas de linealización a veces convergen y otras no. Otra manera de invertir problemas no lineales son con métodos de tipo búsqueda como Monte Carlo o búsqueda inteligente como los algoritmos genéticos. En este curso, como veremos en la presentación del método de inversión, vamos a utilizar un método estocástico con búsqueda inteligente, que es el método del vecindario. Acá vemos algunos ejemplos donde tenemos la curva de dispersión, la cual hemos complementado con mediciones de autocorrelación, que provienen de una función de Bézet, y nos va a permitir obtener el perfil de velocidades que aparece en este panel. El color es proporcional al error o al ajuste que ese modelo particular tiene de los datos. Los colores más púrpuras tienen un peor ajuste y los colores más rojos tienen un mejor ajuste en cada uno de los paneles, siguiendo la escala del borde inferior. Por lo tanto, podemos ver que esta inversión en la parte superior, vemos que podemos ajustar bastante bien el modelo
pero fíjense que sobre todo aquí, a partir de más o menos los 45 metros, a mayores profundidades, tenemos una mayor dispersión de los datos y obtenemos perfiles muy distintos que ajustan los datos quizás con pequeñas diferencias. Esto es muy típico de los métodos de inversión. Fíjense que nosotros estamos midiendo en superficie, independiente que somos capaces de medir para distintos rangos de frecuencias que tienen una mayor penetración, pero igual son métodos que medimos en la superficie. Por lo tanto, a medida que nos alejamos de nuestro objeto de estudio, el resultado siempre va a ser más malo, ¿ya? Y eso es clásico de estos métodos de inversión, y es importante considerar los errores. Acá tenemos una curva de dispersión, la parte pasiva y la parte activa, la cual invertimos y obtenemos el perfil de velocidades que aparece en el borde derecho. Vemos que para la parte superficial tenemos un ajuste bastante claro y hay muy poca dispersión, pero ya a partir de básicamente los 30 metros hay muchos modelos que ajustan casi también a los datos que obtenemos. Y es ¿Profe? importante, y esto lo hemos reflejado en este gráfico, donde en rojo en línea discontinua es el mejor modelo que ajusta los datos. En la línea continua, cada punto representa el promedio de los 100 mejores modelos y las barras horizontales presentan la desviación estándar. Vemos que el primer quiebre en profundidad, aproximadamente a los 3 metros, lo tenemos muy bien resuelto. La profundidad del segundo estrato básicamente varía entre 400 hasta 600 metros, pero está ahí más o menos en los 480 metros. El segundo quiebre básicamente está en los 12, entre los 12 hasta los 18 metros lo tenemos no tan bien resuelto, aunque el mejor modelo dice que está a los 13. El mejor modelo da un valor cuando acá yo tengo un rango. Y si ya me voy en profundidad, véanse este último estrato sobre el semiespacio, acá está súper claro que dice que está a los 51 metros, 12 centímetros. Pero en realidad, si observo la familia de modelos que ajustan casi tan bien, esta interfase no la tengo muy clara y básicamente podría estar entre los 40 y los 70 metros de profundidad. Hay una familia de modelos que son capaces de ajustar los datos, las cuales también hay que prestar atención. Veamos un ejemplo. Esta es una medición que realizamos cerca del aeropuerto. Acá está el aeropuerto, acá tenemos la ceniza, como vimos en la clase anterior, y esto se midió en Enea, en un sitio en Enea, donde tenemos mediciones de la ceniza y donde yo les comenté, vemos los periodos más largos de vibración de Santiago. Acá tenemos las mediciones de H sobre B de esta zona, vemos que tenemos periodos de aproximadamente 3 segundos o 0,3 Hz, y acá está el sitio que analizamos. Acá está el sitio, se realizaron mediciones pasivas, donde tenemos este arreglo bidimensional, y también mediciones activas con un arreglo lineal con distanciamiento uniforme. Hicimos mediciones de H sobre B y vemos que este es un sitio bastante interesante. Vemos esta frecuencia muy baja de 0,37 Hz relacionada con este periodo muy largo, pero además vemos un segundo pic a frecuencia aproximadamente entre 1.2 y 1.4 Hz relacionada con un estrato de menor profundidad. Entonces es un sitio bastante interesante. Acá está la curva de dispersión que obtuvimos, pudimos tener una resolución bastante buena, aproximadamente hasta los 2 Hz, y estos son todos los modelos que utilizamos para invertir. Fíjense que a medida que bajo en frecuencia, aumenta la dispersión del ajuste y tengo una peor resolución, disminuyo mi resolución en profundidad. Acá están los modelos en velocidad, vemos que la parte superficial está muy bien capturada, pero el quiebre en profundidad ocurre en algún instante entre los 45 a 70 metros de profundidad y hay un cambio de básicamente 40 metros por segundo a una velocidad entre 600 hasta 900 metros por segundo. Y en este perfil vemos que el mejor modelo es 1,
pero el rango de error que podemos tener para esta interfase puede ser bastante grande. Lo otro vemos que en profundidad no alcanzamos a pinchar roca muy competente, llegamos básicamente hasta modelos hasta 900 metros por segundo, que puede ser roca ingenieril, pero no es roca tan dura. Acá hay otras mediciones que hemos hecho en sitios como Talca, donde tenemos capturamos muy bien este quiebre a los 7 metros de profundidad. Casablanca, acá está la curva de dispersión, los distintos modelos. Y cómo se ve esto en profundidad. Acá perdemos toda la resolución bajo los 35 metros. Y en Peñalolén, donde no tenemos un pic predominante. Como comentarios finales, las ondas superficiales son dispersivas y es esta propiedad las que nos permite utilizarla para explorar el subsuelo. Las bajas frecuencias muestran mayores profundidades y por otro lado las altas frecuencias, la capa más superficial del suelo. Todos los procesos de ondas superficiales tienen 4 etapas: medir en terreno, tomar datos ya sea unidimensionales, bidimensionales, fuente activa o fuente pasiva, esos son datos muy importantes que tenemos que tener, y vamos a obtener curvas de dispersión con una serie de métodos que vamos a analizar las próximas semanas para obtener la curva de dispersión y de ella, a través de una inversión no lineal, obtener el perfil de velocidades. ¿Algunas consultas? Sí, yo. Que me queda la duda, la inversión en el fondo, los diferentes modelos que tenemos, o sea, que resultan de la inversión, simplemente nos dan como una idea de la incertidumbre, pero en el fondo el que usamos para interpretar es el mejor modelo, ¿no? El que tiene mejor ajuste, ¿no? Excelente pregunta. Si tu formación fuera ingenieril, Borja, utilizarías el mejor modelo porque los ingenieros tienden a no tener errores. Si tu formación es un poquito más científica y dependiendo de para qué quieres utilizar los datos, puedes utilizar, por ejemplo, las familias de mejores modelos. Por darte un ejemplo, aquellos que ajustan al resultado casi tan bien como el mejor. Por ejemplo, tengan una diferencia de un 5%. ¿Ya? Entonces, eso va a ser una familia de modelos y tú analizas toda esa familia de modelos y depende de lo que tú quieres. Si tú quieres un solo modelo para poder interpretar rápidamente qué es lo que tienes, tú te quedas con el mejor. Pero si tú quieres estudiar un poquito más la variabilidad de la respuesta sísmica, te conviene analizar toda la familia de modelos y ver en qué parte tú tienes mayor incertidumbre. Generalmente esto suelen ser las capas más profundas y ver qué impacto genera esa incertidumbre en tus resultados. Por ejemplo, en la amplificación sísmica. Yeah. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Yeah. ¿Alguna otra consulta? Profe, a mí me quedó una duda cuando hablaba de, ¿cómo era? Que fue hace bastante rato en la presentación. Era la frecuencia, no sé si era frecuencia natural o frecuencia alta. Ay, no. Ay, no me acuerdo cuál era el Yo voy a término que tratar de... utilizó. Pero fue al principio cuando empezó a explicar y mostró como un espectrograma, cuando estaban estos dos como separados, que dijo ¿Ya? que era como una curvita y después aparecían dos separados. Sí. Entonces ahí usé un término que no entendí mucho, que era, que en verdad no me acuerdo qué término era, pero era como Los natural modos, ¿no? alto. ¿Qué cosa? ¿No fueron los modos cuando hablaba de los modos? Ah, sí, de los modos, Fundamental. eso, modos superiores. Ya. Gracias. Mira, ¿qué es lo que son los modos superiores? Cualquier cuerpo que tenga masa y rigidez va a tener una forma de vibrar. El ejemplo más claro es una campana. Tú lo golpeas con un puro golpe o quizás una guitarra, una cuerda de guitarra. Tú sin excitarla, lo excitas, le das un rasguido y va a sonar con una cierta frecuencia, una cierta vibración. Esa es la frecuencia
fundamental, que suele ser la frecuencia más baja o el periodo más largo. ¿Ya? Si tú le excitas, no sé si tú familiarizas con la guitarra, las guitarras tienen armónicos. Si tú le tocas un punto en el puente y la cuerda inmediatamente tiene otro modo de vibrar. Ese es un modo superior de una frecuencia más alta. ¿Es como el modo de más energía? ¿Una cosa así? ¿O no? La distribución de energía depende de los modos en general. En general, los fundamentales son los que se suelen llevar más energía, pero va a depender de dónde venga la energía. Si la energía es homogénea, se va a ir al fundamental. Si la energía está más distribuida para las altas frecuencias, los modos superiores se van a llevar más frecuencia. ¿Cachai? Entonces, es difícil hablar en términos energéticos. Cuando tú hablas en términos energéticos, depende de la energía que viene en la fuente. ¿Ya? Entonces, una estructura vibra con muchos modos. De hecho, la Tierra como Tierra en sí, tiene infinidad de modos y eso es lo que se denominan modos normales. ¿Ya? Y de hecho, después del terremoto del 60, hubo un modo esférico, que es básicamente que la Tierra vibra, se hincha y se angosta como una pelota y tiene un periodo del orden de meses. La Tierra estuvo vibrando meses, achicándose, agrandándose, debido a lo energético que fue esa fuente. ¿Ya? El suelo también tiene modos. El modo predominante, el modo fundamental, que es de la frecuencia más baja, y modos superiores. En general, todas las estructuras bien portadas tienen más energía en los modos fundamentales y es difícil ver un modo superior. Por eso, generalmente, cuando uno mira estas cuestiones, dice, esto es modo fundamental, modo fundamental, modo fundamental, y se olvida de que existen modos superiores. Entonces, mi warning es, ojo, que hay veces que el usuario toma y arma unas curvas horribles y dice, no, esta es mi curva de dispersión. Y te olvidáis de que siempre un sitio puede tener modos superiores. ¿Ya? Entonces ese es como el warning. Entonces tenemos el modo fundamental, que es el de periodo más largo, de frecuencia más baja, y tenemos siempre posibilidad de tener energía en modos superiores. La distribución de energía, lamentablemente, depende de la distribución de masa y rigidez. En nuestro caso, depende del perfil de velocidades. Si yo conociera el perfil de velocidades, te puedo decir si va a excitar o no los modos superiores. Entonces, ahí empezamos en un círculo vicioso. Si yo tengo el perfil de velocidades, te puedo decir si excitó el modo superior. Pero, sin conocer el perfil de velocidades, yo tengo que adivinar si lo excita o no. Experiencia, paciencia. El supuesto más usual es que toda la energía es modo fundamental, no hay modos superiores, pero de repente hay curvas que realmente no son, las curvas de dispersión no son así. ¿Sí? Es porque te estás poniendo muy creativo. Simplemente un modo superior. ¿Alguna otra consulta? Bien. Repitiendo la pega que les toca a ustedes, este fue como un pincelazo de las ondas superficiales y de hecho es un pincelazo bien canalla. Les voy a subir la presentación para que tengan los PDF con la información que yo les tengo. Pero les hablo de las ondas superficiales sin que ustedes tengan ninguna pregunta porque no han estudiado nada. Entonces, por eso es un pincelazo canalla. Lo que sí les pido es que primero armen sus grupos, busquen un compañero o compañera para armar un grupo y elijan su tema. Hay dos temas de análisis de ondas superficiales. Está el método H sobre D y está el método de inversión. Todos ellos los vamos a ver en la parte práctica. ¿Ya? Elijan un tema, empiecen a mirar sus referencias y el jueves voy a resolver dudas que puedan tener sobre los temas. ¿Ya? Entonces, hoy, profe, ¿sabe qué leí? No entendí esta parte, revisé esta cosa, no me quedó claro. Y yo les voy a publicar básicamente lo que les dije, que tienen que concentrarse, la presentación es de
los métodos, no de los papers. El tema es que, por ejemplo, les puse el paper de Aki, el original, donde él propone el método SPAC. El santo grial del SPAC. Entonces, hay un montón de papers de SPAC, pero ese es la madre de todos los papers. Están todos los papers los que son extraordinarios, ¿ya? Todos tienen acceso a todos los papers, así que les recomiendo que los bajen y por último los tengan ahí para su consulta posterior. El jueves vamos a resolver dudas que tengan de los métodos y vamos a conversar un poquito más de las presentaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, mañana hay auxiliar. ¿Mañana hay auxiliar? ¿Me estáis preguntando o me estáis contando? Estoy preguntando, ¿no? Creo que sí. No. El- Solo es martes y jueves la clase, ¿no? Sí, martes y jueves clase. Ya. Sí, correcto. Estaba en otra. Profe, entonces, no vamos a tener ningún auxiliar nunca. Sí, vamos a tener auxiliares. Lo que pasa es que en este curso, en realidad, como yo te hablé, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me importa, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a utilizar los métodos. El trabajo con los auxiliares va a ser en horario de clase. Ah, y así, esa duda tenía porque como en el horario solamente salían 2 días de cátedra, Sí, no sabía sí, si por ahí iban a meter otro aparte en el horario. sí, de hecho, Diego, si te cargaron mis presentaciones, esta es la segunda y última. La próxima ya empezamos con dudas y la siguiente vienen sus presentaciones y después de analizar toda la metodología que lo vamos a discutir, yo los voy a apoyar por si hay dudas, viene el trabajo de los ayudantes que les va a enseñar a utilizar el software Geopsy. Y el Geopsy van a procesar los datos. Y eso es lo que podríamos hablar como ayudantía. Este curso, como les dije, se va a evaluar en base a sus presentaciones, a unos quiz, a unas pequeñas pruebas que vamos a hacer de las presentaciones, las entregas parciales de los métodos y el informe final que va a incluir todo el procesamiento de los datos. Está súper orientado a aplicar los métodos de ondas superficiales. Listo, profe, ya entendí. Súper. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo estoy revisando lo de la encuesta en los cursos. ¿Ya? Les voy a hacer una prueba ahora. Les subo una con 8 preguntas que son los temas como que vimos ahora. Ahí como para ver cómo funciona y si para hacer así las preguntas de las charlas, ¿no? Que van a dar. Excelente. Entonces lo que vamos a hacer este test, porque dado que estamos todos online, les cuento, ustedes van a hacer una presentación de 20 a 25 minutos y después preguntas. Al final de la presentación ustedes van a poner un número de preguntas, 5 o 6 preguntas, que van a responder sus compañeros. Esas preguntas las va a subir Rogelio a encuestas online y ustedes van a tener 2 o 3 días para contestarlas. Son preguntas de la presentación, van a tener la presentación, aquí no es, la idea es que pongan atención y aprendan sobre los métodos, ¿ok? Entonces vamos a explorar esta opción de hacerlas online porque cuando estábamos en clase, la hacíamos ahí en un papelito, pero ahora todo es remoto, ¿ok? Entonces vamos a mandarle esta evaluación prototipo para ver si nos resulta, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? No, entonces no sería evaluada esta evaluación prototipo, ¿cierto? No va a ser evaluada, pero sí le pido que la contesten, traten de contestarla. Ahora, en el fondo, las dudas que Rogelio les pueda preguntar igual las vamos a ver en la metodología, entonces no es muy dramático. Pero traten de contestarla para ver si la herramienta funciona, ¿ya? No es con nota, pero sí contéstenla para ver si nos resulta y podemos ver quién contestó, quién no y todo eso. Ya. ¿Consultas? Bien, recuerden armar los grupos, me mandan un correo, a medida que me vayan llegando correos van asegurando los temas y los vamos reservando. El próximo jueves vamos a discutir un poquito más de la evaluación, va a venir Sergio, se nos va a unir para
para que sean un poquito similares los dos módulos. Y después de eso voy a resolver dudas sobre sus métodos. Pueden ser métodos, el método que ustedes hayan decidido, y le echan una mirada a los papers para hacer las presentaciones. Y si todo resulta bien y todo no es nada muy complicado, haríamos las presentaciones de vuelta del receso del 18. ¿Consultas? Profe, Dime. y si en vez de hacerlo por correo, es que no sé en qué ramo el semestre pasado teníamos que presentar y hicimos un hilo en el foro como para que no se repitieran los temas, como para saber si es que uno ya había tomado un tema que uno quisiera exponer. Excelente. Perfecto. Entonces, el primero que elija tema lo hace en un hilo en el foro. ¿Todos saben hacer eso? Excelente, porque yo no tengo idea cómo se hace. Entonces, yo me imagino que lo podré mirar, y entonces, a medida que van tomando los temas, pónganle el numerito. Tienen 1, 2, 3, 4. 1 y el nombre, y ponen 2 puntos y los integrantes, y yo con eso los voy anotando también. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la metodología que nos propuso Diego con un hilo en el foro. ¿Ok? ¿Más consultas? Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves hablaremos de la evaluación de este curso, que ya les he contado un poquito en términos de porcentaje. Vamos a ver ese tema. Y dudas sobre sus presentaciones. ¿Ok? Las presentaciones del tema que hayan elegido. Así que traten de echarle una mirada a los papers. Los papers son muy buenos. Siempre hay abajo uno que dice opcional. Como les dije, tienen que presentar el método, no el paper. Por lo tanto, una presentación que voy a poner un poco los puntos que quiero que cubran en una presentación durante esta tarde. ¿Ok? Ok. Ya, vamos a